Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Pues vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor, que sea Él el que nos hable, que sea Él el que se glorifique en nuestras vidas, en nuestra congregación el día de hoy. Padre, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, que tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y mientras nos reunimos como congregación para recordar lo que tú hiciste por nosotros y tu victoria en la cruz, Señor, y en la víspera de la Pascua, te pedimos que nos guíes con tu Santo Espíritu, Señor, nos hables a través de tu palabra, que podamos preparar nuestro corazón, Señor, para celebrar realmente gozándonos por lo que tú hiciste y realmente experimentar y vivir en la victoria que tú nos has dado. Te damos a ti toda la gloria y el honor en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas y vamos a estar brincando ahí de Lucas a Mateo, a Marcos, a Juan, de un evangelio al otro, para que tengan su Biblia a la mano. Dice la palabra de Dios en Lucas 22, versículo 19. Lucas 22, versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y estaba leyendo las palabras del Señor Jesús los últimos días, la última cena, la noche anterior, la víspera a que Él fue arrestado y su crucifixión. Y también toda la última semana, y meditando sobre cómo el Señor sabía lo que iba a suceder y cómo cada palabra tenía un propósito, porque Él sabía lo que venía y Él quería llegar a este momento en el que podía decir: consumado es. Todo lo que había que hacerse esa última semana tenía que hacerse y se hizo. Y yo pienso que todos los eventos de esa semana son importantes y tienen peso y tienen un sentido especial. Y pienso también, meditando mientras estudiaba, que es necesario que una y otra vez vayamos nosotros a la palabra y recordemos y meditemos en lo que el Señor hizo y que lo hagamos nuevamente nuestro, que podamos experimentar la pasión del Señor y su sufrimiento y su amor por sus discípulos, su deseo de afirmarlos y consolarlos aún antes de, y realmente poder experimentarlo y hacer lo propio si vamos a celebrar este fin de semana su pasión y su muerte y su resurrección. Tenemos que empezar desde el principio y tenemos que realmente identificarnos con lo que el Señor está haciendo esta semana antes de su crucifixión. Entonces yo quiero que vean conmigo, que veamos juntos algunos de los eventos de esa semana y que podamos irnos preparando así para las celebraciones de este fin de semana de Pascua. Conscientemente tenemos que recordar lo que Él ha hecho. Y yo quiero que empecemos haciendo cada uno de nosotros una pregunta a nosotros mismos. Yo quiero que se pregunte: ¿qué haría usted si usted supiera que le queda una semana de vida? Si de alguna manera usted pudiera saber cuál es su último día aquí en la tierra, que el Señor se lo revelara y tuviera usted la certeza de que le quedan 7 días, ¿cómo viviría diferente? ¿Qué haría diferente? ¿Cómo trataría a los demás? ¿Cómo afectaría eso su relación con otras personas, su relación con el Señor? A lo mejor nos apresuraríamos ahora sí a hacer lo que normalmente sabemos que debemos hacer y no hacemos tan a menudo. Ahora sí voy a pasar tiempo con mi esposa, con mi esposo. Ahora voy a pasar más tiempo con mis hijos. O voy a ponerme a escribir un montón de cosas o a grabar cosas que a lo mejor ya no tengo tiempo de decirles. O voy a escribir una carta para el día que se case mi hija. O quién sabe qué tantas cosas trataríamos de hacer y amontonar
en esa semana que nos queda? ¿Sí? Y yo le hago esa pregunta porque el Señor sabía que le quedaba una semana. Y Él trató de comunicárselo a sus discípulos. Yo pienso que el Señor quería también transmitirles la urgencia y la importancia y la necesidad de estar atentos, la necesidad de estar orando y no caer en tentación, la necesidad de no perderse ni un momento, que no se pusieran a textear ahí en la última cena o que no se pusieran a distraerse con nada, que no llegaran tarde a la reunión, no sé. Pero Él quería transmitírselos porque más de 4 o 5 veces en los eventos de esta semana el Señor una y otra vez les dice: vamos a Jerusalén porque tengo que ir a la cruz y voy a resucitar al tercer día. Vamos a Jerusalén y voy a ser entregado a los líderes de las autoridades para que me crucifiquen. Y una y otra vez les dice, y evidentemente les entró por un oído y les salió por el otro oído, porque están todos asustados cuando empiezan a suceder esas cosas. Y ya que el Señor está sepultado, están listos ellos para seguir su vida, retomar la vida que tenían antes de conocerle a Él. No entendieron, no estuvieron atentos. Y yo pienso que es clave para nosotros como iglesia hoy estar atentos, recordar lo que el Señor hizo y realmente vivir de esa manera. Poder identificarnos con lo que el Señor estaba pasando esa semana, saber que tenía días contados y en esa mentalidad ir a la palabra estos días, escuchar la palabra que vamos los eventos que vamos a revivir, sabiendo que el Señor tiene algo importante que decirle a usted hoy, para usted y para su familia, que para Él es importante, crítico, vital que usted escuche y entienda. Amén. A continuación vamos a ver entonces cosas que el Señor hizo esos últimos días, sabiendo que le quedaba solamente una semana por vivir. Y la intención de esto es preparar nuestro corazón para que podamos celebrar debidamente la Santa Cena hoy y también que podamos celebrar este fin de semana, recordar su muerte y su resurrección y hacerlo correctamente. Muy bien, entonces vamos a regresar una semana. Viernes, 7 días antes, 7 días antes de la Pascua. Dice la palabra de Dios, y va conmigo a Marcos 10:46. No vamos a leer todos los pasajes, pero quiero que tengan la referencia. Vamos a Marcos. Es más difícil con la zurda. Marcos 10:46. Dice la palabra de Dios: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Sí? Esta es una semana antes, un viernes antes. ¿Y por qué pasó por Jericó el Señor? Porque empieza a subir hacia Jerusalén. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que él enfocó su rostro para ir a Jerusalén, sabiendo lo que le esperaba. Entonces pasa por Jericó. Antes de entrar a Jericó está Bartimeo. Otro evangelio dice que eran 2 ciegos. Seguramente uno de ellos 2 era Bartimeo. Y el Señor sana a un ciego ahí en Jericó. Lo siguiente que pasa es que entra Jesús a Jericó y va a comer a la casa de un hombre chaparrito. ¿Cómo se llamaba ese hombre chaparrito? Va a la casa de Zaqueo, ¿verdad? Y come en la casa de Zaqueo, la salvación viene a esa casa, el Señor reposa ahí con Zaqueo, como 7 días antes de la última Pascua. Y ahí en ese evento el Señor anuncia su muerte y su resurrección a sus discípulos, y esta es la tercera o cuarta vez en estos días antes de entrar a la última semana en que lo hace. Mire, vaya conmigo a Mateo 20. Versículo 18. El Señor está hablando con sus discípulos y les dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas,
y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Ya no les está hablando por parábolas o analogías, le está diciendo exactamente lo que va a pasar. ¿Okay? 7 días antes. Siguiente día, sábado, 6 días antes. Llegan a Betania y se queda ahí varios días. Ahora, el resto de la semana el Señor va a estar en Betania, pero durante el día va a ir a Jerusalén. Y vemos los versículos como de mañana iba a Jerusalén, al anochecer salía de la ciudad, al anochecer regresaba a Betania. Vemos que está en Betania con donde es ungido por María, la hermana de Lázaro. Lázaro vivía en Betania, y constantemente durante esa semana vamos a ver esa referencia. Pero en el sexto día es que llega a Betania. Le voy a leer Juan 12:1. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y el quien había resucitado de los muertos. Ahora, si usted continuara leyendo Juan 12, inmediatamente empieza a narrar que Jesús es ungido en Betania. Esto no sucedió en el sexto día. Juan simplemente lo relata así, se salta una parte en la historia. Ahorita vamos a ver que más adelante es cuando sucede ese evento. Pero el sexto día es cuando el Señor Jesús llega a Betania. Quinto día, es el domingo antes de su crucifixión. Es el domingo que llamamos tradicionalmente el Domingo de Ramos. ¿Por qué se llama Domingo de Ramos? Porque es la entrada triunfal a Jerusalén y la gente fue y tomó hojas de palma o ramos y con eso lo recibieron. Vamos a ver un poquito más de eso. El domingo, 5 días antes, es la entrada triunfal a Jerusalén. Recordarán que el Señor entra sentado en un burrito y la gente arranca hojas de palma y empiezan a adorarlo y a recibirlo. Mire, vaya conmigo a Juan 12, o si todavía están ahí. Juan 12, versículo 12. Y aquí vemos que ya es el quinto día, porque comienza diciendo: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿El qué? El Rey de Israel. ¿Sí? Tome eso en cuenta, porque ahorita vamos a ver algo en cuanto a que le están llamando el Rey de Israel. Lo que ellos están haciendo es que están adorando al Señor. Si fuéramos al Apocalipsis, cuando está narrando que va a estar el Señor y el Cordero en el trono y que va a haber una multitud de toda lengua y de toda tribu y de toda nación, dice que van a estar con palmas en sus manos adorándole. Entonces es una adoración al Señor que le está dando el pueblo cuando entra a Jerusalén. Ahora, esto es lo que yo le quería comentar, por eso quería que notara que le llaman rey. ¿Sí? Aquí está una multitud en Jerusalén recibiéndolo con alabanzas como rey. El siguiente fin de semana, la multitud en Jerusalén están delante de Poncio Pilatos gritando: crucifíquenle, crucifíquenle. Y yo quiero que medite en esto. Yo quiero que vea cómo cuando la gente ve que cuando Jesús está haciendo lo que la gente quiere que sea para ellos. ¿Sí? Ellos querían que se levantara un rey que viniera a librarlos de la esclavitud de los romanos. ¿Sí? Ellos querían, su idea de un Mesías es uno que iba a venir a restaurar el reino aquí en la tierra, iba a venir a levantarse como rey. Entonces le están llamando bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Mientras tú, Señor, seas lo que nosotros queremos que tú seas y hagas lo que nosotros queremos que tú hagas, bendito en el nombre del Señor. Pero la otra semana, cuando ya no estás haciendo lo que nosotros queremos, ni haciendo lo que nosotros queremos, ya no eres el rey, aunque ahora estás haciendo lo que necesitamos.
¿sí? Ahora ya no estaba haciendo lo que ellos querían ni haciendo lo que ellos querían que hiciera, pero estaba siendo lo que él tenía que ser, cumpliendo su propósito, y estaba haciendo lo que necesitábamos que hiciera el Señor: salvarnos de nuestro pecado, restaurar, abrir una puerta para tener una relación con el Padre. Entonces ya no le están rindiendo adoración, ahora están dándole espinas y latigazos y clavos. Qué importante es meditar en esta palabra, porque a veces nosotros, aún como hijos de Dios, tenemos la misma tendencia, los mismos patrones de comportamiento. Cuando nos dan un aumento en el trabajo, cuando todo va bien en la casa, cuando hay salud en la casa, hay felicidad en el matrimonio, cuando todo está muy bien, venimos a levantarle palmas y alabanza y adoración al Señor, porque el Señor está haciendo lo que nosotros queremos que Él sea y haciendo lo que nosotros queremos que Él haga. Pero cuando pasamos por tiempos de prueba y de tribulación, que el Señor permite en nuestras vidas para formar en nosotros su carácter, para que nosotros podamos llegar al potencial y podamos llegar a cumplir su propósito, entonces se acaba la alabanza, se acaba la adoración y comenzamos a cuestionar al Señor, comenzamos a cuestionar su obra en nosotros, comenzamos a dudar, ¿sí? Entonces, esto es lo que están exhibiendo el pueblo de Dios, la gente ahí en Jerusalén. Eso sucede el quinto día, en el domingo de Ramos. Otra cosa que sucede ahí es que llora el Señor sobre Jerusalén. Esto viene en Lucas 20. Se lamenta el Señor sobre Jerusalén. Dice que porque no se dieron cuenta, pasaron por alto el tiempo de su visitación. Entonces, estamos en el día quinto. Ahora el día 4, lunes, San Lunes. Dice la palabra de Dios, vaya conmigo en Marcos capítulo 11. Marcos 11, 11. Dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Okay? Entonces quería que notara el movimiento que había al que me refería ahorita. Él está en Betania, está yendo a Jerusalén durante el día, en la noche regresa a Betania. Y ese cuarto día comienza el relato de la palabra diciendo que salió de Betania y tuvo hambre. Y comienza la historia de la higuera que el Señor maldice, ¿sí? La higuera estéril. Y la Biblia relata que el Señor tuvo hambre y que vio de lejos una higuera y que la higuera tenía hojas, ¿sí? Entonces que se acercó a buscar fruto y al no encontrarlo, maldijo a la higuera. Dijo, nunca más haya fruto en ti. Y más adelante en el relato dice que cuando volvieron a pasar por el mismo lugar de regreso, al día siguiente la higuera se había secado. Y la enseñanza aquí, ¿qué es lo que el Señor le molestó de la higuera? Yo me acuerdo que de niño yo leía este relato y se me hacía muy duro. Se me hacía como que no encajaba en mi manera de pensar como niño con quien yo pensaba que el Señor Jesús era. Se me hacía muy duro, casi me sentía mal por la higuera, ¿verdad? Pero cuando lo leemos en el contexto de la palabra y pensamos, bueno, ¿qué cosas eran las que realmente le molestaban al Señor? ¿Cuáles eran sus palabras más duras y sus críticas más fuertes? ¿A qué tipo de personas él dirigía esa crítica y cuál era su queja? Y pensando así, hay muchos pasajes que hablan de eso. El Señor a los que traía en salsa eran los escribas y los fariseos y los maestros de la ley. Y la queja principal que tenía contra ellos era por su hipocresía, porque aparentaban una cosa, pero hacían otra. No nada más aparentaban, se jactaban de ello, ¿sí? Presumían de ser muy buenos para eso, pero tenían una manera muy diferente de vivir. El Señor Jesús les decía, por ejemplo, a la gente le decía,
hagan todo lo que los escribas y los fariseos les enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. ¿Sí? Hagan lo que dicen, si dicen lo correcto, si tienen esa apariencia de piedad y de verdad, pero no los imiten porque no hacen. ¿Sí? Entonces, la higuera representaba eso. La higuera era de lejos. El Señor Jesús se vio atraído a la planta porque se veía frondosa, se veía viva, se veía saludable, y el Señor se acerca y no hay fruto. Entonces, ese es nada más un pequeño comercial ahí. El Señor está interesado en que nosotros llevemos fruto realmente y no que tengamos una apariencia de piedad. Yo pienso que eso es algo muy importante para la iglesia de hoy, porque nos envolvemos en la cultura de la iglesia, nos envolvemos en tratar de ser lo que debemos ser a los ojos de otras personas. Testimonio que guardar, tenemos que hablar de cierta manera, tenemos que adorar de cierta manera, tenemos que, y podemos entrar en todo eso, y está bien guardar nuestro testimonio, pero si no tenemos cuidado, eso se puede volver la prioridad o la única cosa que hacemos, y podemos hacer todo eso y no dar fruto para el Señor. Entonces, eso es la maldición que recibió la higuera estéril, es tener toda la apariencia, pero no había fruto cuando el Señor vino a buscarlo. Entonces, eso sucede en el cuarto día. Otra cosa que sucede en el cuarto día es que entra el Señor a Jerusalén y va al templo y lo purifica. ¿Sí? Recordarán ustedes que entra el Señor y vuelca las mesas y saca a la gente que estaba vendiendo, y lo que estaba pasando ahí es que no nada más los que estaban vendiendo estaban haciendo las cosas mal. La ley decía que la gente venía al templo a hacer sacrificio, remisión por sus pecados, y tenían que traer un cordero sin mancha. Había requisitos, tenían que traerle lo mejor al Señor. Pero la gente lo que hacía es que pues buscaban algo, una alternativa, ¿verdad? No, pues un corderito sin mancha, un corderito perfecto está más caro. Entonces buscaban la manera de que no, pues mira, aquí está más barato el cojito, el tuertito, y eso es lo que presentaban al Señor. Por su parte, los que lo vendían se aprovechaban de la gente, aprovechaban de que tenían el mercado cautivo ahí en el templo y lo vendían a un precio excesivo. Entonces entra el Señor y purifica el templo. Todo esto sucede el día 4 días antes, el lunes. Siguiente día, el día martes, 3 días antes. Este día, yo no me había dado cuenta de esto, pero el Señor se la pasa todo el día en el templo, enseñando todo el día. Empieza con una discusión con los maestros de la ley, pero muchas de las parábolas del reino, donde el Señor habla a qué comparar el reino de Dios, las enseña en ese un día, el martes antes de su crucifixión en el templo. ¿Sí? Donde le digo que yo veo que el Señor tenía un mensaje que comunicar. Él sabía que le quedaba poco tiempo y realmente se enfocó en eso. No vamos a ver los pasajes, pero Mateo 21 al 26, Marcos 11 al 14 y Lucas 19 al 22. Básicamente entre los últimos 2-3 capítulos antes de la crucifixión, en Mateo, Marcos y Lucas, vemos la parábola de los dos hijos que fueron con el papá, y el papá le dice, ven a ayudarme al rancho, y uno le dice que sí y el otro le dice que no, y el que le dice que sí no va, y el que le dice que no se arrepiente y va. ¿Sí? Esa parábola es una parábola del reino. Realmente lo que importa es hacer y no lo que le digamos al Señor. La parábola de los labradores malvados, la parábola de la fiesta de bodas, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos. Todas esas las enseñó el martes en la semana que el Señor fue a la cruz. Día 2, 2 días antes. Este es el miércoles. Jesús está en Betania ese día. Y es lo que Juan continuó relatando ahí en Juan 12.
Pero en Mateo viene en el capítulo 26, y voy a leer el versículo 2. Es más, déjenme, voy ahí. Mateo 26, 2. Está hablando el Señor Jesús y dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Otra vez estaban texteando o en Facebook los discípulos porque no entendieron, ¿verdad? Pero dice, faltan 2 días. En 2 días se celebra la Pascua. Ya va a suceder lo que les he estado diciendo, ¿verdad? Pero le leo ese pasaje para que vea que estamos 2 días antes. Y si continúa ahí en Mateo 26, a partir del versículo 6, dice: Jesús es ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Estaba leyendo un comentario sobre ese versículo, Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Y decía, ¿cómo es posible que estaba Jesús en la casa de un leproso? ¿Cómo es posible que un leproso tenía casa? Sí, de acuerdo a la ley, una vez que eran declarados leprosos, tenían que ser echados fuera de la ciudad y no podían convivir con la gente sana, tenían que estar en un lugar con leprosos. Y este comentarista, la Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero es una idea interesante. Dice que a lo mejor él era uno de los leprosos que el Señor sanó. Entonces todavía le decían Simón el leproso, pero ya estaba sano, ya tenía casa y pues Jesús llegaba ahí con él. No sabemos. Le preguntamos al Señor cuando lleguemos a su presencia. Ahí Jesús en el día 2, antes de la Pascua, anuncia de nuevo su crucifixión. Ahorita lo leímos. Y luego es ungido ahí en Betania. 2 de los evangelistas dicen, algunos discípulos se molestaron cuando la mujer vino y derramó. Jesús ungido en Betania, cuando llega la mujer, llega María y rompe un frasco de alabastro, un perfume carísimo. Y unos evangelios dicen que unge su cabeza y otro dice que unge su cabeza y sus pies. Mateo y Marcos dice que algunos discípulos estaban murmurando en su interior, algunos discípulos se molestaron, pero Juan yo creo que no tenía problema en quemar a la raza. Juan dice, fue Judas. Judas fue el que lo hizo, porque Judas tenía problema con el dinero, porque él estaba a cargo de la bolsa, del fondo del grupo y sacaba dinero de él. Entonces lo que Judas dice es que ese dinero se pudo haber dado a los pobres. Juan aclara que no tenía interés en los pobres, él quería ese dinero para él. Ahí mientras eso sucede, en el día 2, Jesús es ungido en Betania, en casa de Simón, el leproso, o ex leproso, depende de cómo lo quiera ver. Jesús declara ahí que la mujer que lo ungió para su sepultura. ¿Sí? Y eso es algo interesante también porque Jesús está diciendo ahí que dicen, déjenla porque ella me está preparando para la sepultura. Y además dice, y lo que esta mujer hizo va a ser contado para siempre, para memoria de ella va a quedar. Donde quiera que se predique este evangelio se va a hablar de lo que esta mujer hizo hoy. Pero otra cosa interesante es que es la única unción para la sepultura que el Señor Jesús recibió. Porque el día que es crucificado, dice la palabra de Dios que lo bajaron de la cruz y que pronto lo pusieron en el sepulcro porque ya empezaban los preparativos para el sábado. Entonces no podían hacer nada, lo pusieron en la tumba. Y el domingo muy de mañana, cuando iban las mujeres al sepulcro, llevaban con qué ungirlo, con qué embalsamarlo. Pero ya no estaba. ¿Amén? Entonces vamos a verlo, esa es la historia del domingo. Pero ahí en Betania el Señor Jesús es ungido para su sepultura y lo que Él está diciendo, así es toda la unción para la sepultura, todo el embalsamamiento, no sé cómo se diga, que Él recibió. La única preparación que tuvo. Jueves, un día antes, estamos hoy, ¿verdad? En nuestra celebración de esta semana. El jueves comienza con que el Señor envía a sus discípulos por delante de Jerusalén para que preparen la cena. ¿Recuerdan? Ellos le preguntan, Señor,
¿Dónde quieres pasar la Pascua? ¿Qué quieres que hagamos? Y él les da instrucciones específicas. Van a ir a la ciudad, van a entrar a Jerusalén, van a ver un hombre, lo van a seguir, van a preguntarle, le van a decir que el maestro quiere pasar la noche en el cuarto que él tiene arriba, por eso se le llama el aposento alto a ese lugar. Y así van los discípulos, así encuentran y preparan todo. Y lo siguiente que vemos es que el Señor llega con ellos para celebrar la Pascua. Ahora, la Pascua era el viernes, ¿sí? El viernes era el día de Pascua. ¿Por qué estaba celebrándolo el jueves? Porque los días pues no, en el calendario judío en realidad, desde la creación, los días comienzan a medianoche, ¿sí? Es como decir que en la cultura mexicana y en muchas otras, ¿verdad? Yo pienso también los americanos hacen eso. ¿Por qué celebramos el año nuevo el 31? El día primero es. Pues bueno, en realidad no lo celebramos el 31. Ahora el 31 empezamos a comer y a festejar, pero a las 12 es cuando nos damos el abrazo de fin de año, ¿sí? Así igual. El jueves fue la noche, la última cena fue la noche de la cena de Pascua, porque al llegar las 12 de la mañana empieza en sí la Pascua, empieza el viernes. Bueno, entonces eso es lo que sucede una semana antes y quiero dedicar los siguientes minutos que me quedan para hablar de qué pasó en la cena. ¿No hubiera querido usted estar ahí? ¿Sí? Qué privilegio, ¿no? Poder estar ahí en el Señor. Es otra cosa que yo pensaba mucho de niño cuando leía la palabra. Y yo siempre aclaro que yo no leía la palabra porque fuera un niño muy dado a leer la Biblia. Yo leía la palabra porque mis papás me obligaban. Entonces, y también me gusta decirlo para que ustedes obliguen a sus niños. Y me obligaban de buena manera, me motivaban, me daban premios, hacían competencias en la casa, a ver quién leía primero, pero la cuestión es que nunca nos hubiéramos puesto a leer tanto la Biblia como la leímos si mi papá y mi mamá no hubieran estado haciendo de eso una prioridad, ¿sí? Era como estudiar, era como hacer la tarea para la escuela. Tienes que sentarte y leer la Biblia y de aquí a tal fecha tienes que terminar el Nuevo Testamento y otra vez van al Nuevo Testamento y se van a aprender el Romanos 6 completo y estaban sobre nosotros. Y yo leía la palabra y ya se me fue el punto que le iba a decir por tirarle tanto rollo. ¿Ah? Bueno, voy a seguir leyendo, a lo mejor ahorita me acuerdo. ¿Verdad? La última cena, antes de la fiesta de la Pascua, voy a leer Juan 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Lo voy a leer una vez más, pero quiero que piense que está hablando de usted. Cuando el Señor dice los suyos, está hablando de usted. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, ahí estamos usted y yo, que estamos en el mundo, nos amó hasta el fin. Y yo leo la historia de la Pascua y lo que sucede en las siguientes horas antes de que es arrestado, pero todo su discurso. Y usted puede leer qué dijo el Señor en el Evangelio de Juan 13, 14, 15, es donde viene más detalle de qué fue lo que el Señor habló. Y yo veo al Señor Jesús siendo bien íntimo y personal, ¿sí? Al Señor Jesús diciéndoles, ya no les llamaré siervos, ya no les llamaré discípulos, les llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor y yo a ustedes les he declarado todas las cosas. Y les empieza a hablar a detalle lo que va a suceder. Y empieza a decirles, no estén tristes porque les digo que me voy a ir. No los voy a dejar solos, les voy a enviar un consolador y les va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado y les va a dar la fuerza para llevarlas a cabo. Y yo me voy porque quiero ir a prepararles morada para que luego ustedes vengan a vivir conmigo. Donde yo esté, ustedes estén para siempre conmigo. Veo al Señor Jesús siendo bien personal y bien íntimo, bien amoroso con sus discípulos, hablándoles con una
con una pasión. ¿Sí? Él mismo comienza diciendo, no saben cuánto anhelé celebrar esta Pascua con ustedes. Y yo creo que ellos pues no entendían por qué, pero el Señor sabía que era la última. ¿Sí? Y de varias maneras se los dice y no entienden. Les dice cuando sirven la copa y la pasan, dice, no voy a volver yo a beber del fruto de hasta que estemos en el reino de mi Padre. Y constantemente le está diciendo por qué es tan importante ese momento para él, porque es tan y yo pienso que días más tarde, semanas más tarde, ya que el Señor resucitó, ya que ascendió al cielo, ese era el tipo de pláticas que tenían los discípulos en el aposento alto cuando estaban platicando y recordando lo que el Señor les había dicho. Yo creo que se estaban dando de topes y no, hombre, mira, tú estabas más preocupado por preguntar quién se iba a quedar aquí, quién iba a ser el mayor y no, pues tú también no le creíste, te dijo que le ibas a negar y fuiste y lo negaste. Y yo creo que estaban diciendo, ¿cómo es posible que no nos dimos cuenta? Tantas veces que nos dijo, no supimos tomar sus palabras textuales. Lo que él nos decía, eso sucedió. Lo que él nos estaba prometiendo, eso se cumplió. Lo que él nos estaba anunciando, así fue. Cuando él nos reveló las profecías que se estaban cumpliendo en él, todo fue cierto y no entendimos. Y yo pienso que todo eso es una enseñanza para nosotros hoy, poner atención a su palabra, poner atención a lo que el Señor dice, hacerlo personal. Yo pienso que había tanta familiaridad en estos hombres con Jesús. Habían estado día y noche, para arriba y para abajo, por todos lados con Él por más de 3 años, que ya no escuchaban con atención. Y a veces nosotros hemos escuchado la historia una y otra vez y leído la palabra una y otra vez y hemos visto tantos mensajes, hasta películas del tema, que dejamos de ser sensibles y dejamos de hacerlo personal. Dejamos de ver a un Dios de amor que nos está hablando, que te está hablando a ti, que me está hablando a mí. Dejamos de hacerlo personal. Dejamos de ver al Señor Jesús muriendo en la cruz por ti, muriendo en la cruz por mí. Y dejamos de poner atención. Y yo pienso que es uno de los mensajes de la Santa Cena, es estar atento a lo que el Señor está hablando. Haber sido realmente una obra del Espíritu Santo que estos hombres volvieran un día a sentarse y escribir todo lo que pasó, porque obviamente no estaban poniendo la atención que debían haber puesto, y el Señor haber tenido que cumplir esa promesa que ahí mismo les dijo, Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Ya sabía el Señor que a veces no ponemos atención. Entonces el enfoque del Señor esa noche, algunos puntos que yo anoté, principalmente era su relación con los discípulos. Y no nada más ellos, sino los que iban a creer por el testimonio de ellos. ¿Sí? Comienza anunciando la llegada del nuevo pacto. ¿Sí? Y ese nuevo pacto iba a ser para los judíos primeramente, pero también para los gentiles. Ahí entramos la mayoría de los que estamos aquí. A menos que haya alguno con sangre judía por aquí, ¿verdad? Pero ellos eran los primeros. Los judíos eran los primeros, pero entre los judíos, ese grupito que estaba sentado con él, ellos fueron los primeros. Les dijo, esta copa representa mi sangre y mi sangre viene a sellar el nuevo pacto. Y a través del nuevo pacto ustedes pueden entrar a la presencia de Dios y pueden recibir su Espíritu. Eso está sucediendo ahí, ante los ojos de los discípulos que todavía ni entienden qué está pasando. Ellos creen que están celebrando una Pascua como cualquier otra. Y el Señor Jesús le está hablando el plan de la eternidad, el plan de los siglos. Les está revelando algo que empezó a operar el día que Adán y Eva fallaron y pecaron contra el Señor. Ese es el momento que el Señor está diciendo, aquí va a suceder. Y ellos pues estaban en otro canal. También les anuncia que uno de ellos lo va a entregar. Y también se levanta y lava los pies de sus discípulos, incluyendo Judas. Judas todavía estaba en la habitación cuando el Señor Jesús se levanta y les lava los pies. Y luego que termina les dice, esto que yo he hecho, lo he hecho para ejemplo, para que así como yo he hecho, ustedes hagan. Entonces está
hablando, está enfocado en la relación con ellos, enseñándoles que aunque Él es Señor y Maestro, dice, ustedes me dicen Maestro y Señor y hacen bien porque lo soy, pero yo puedo encuclillarme y lavarle los pies, ¿sí? Así hagan también ustedes. Entonces está enfocado en la relación con ellos y en la relación entre ellos. Y también le anuncia a Pedro que será probado, que va a ser, que va a negarlo 3 veces, pero lo afirma diciendo, Pedro, pero yo he rogado para que no te falte la fe. Entonces lo que le digo, yo veo en la última cena, en estas últimas horas, a Jesús siendo bien personal y bien íntimo con sus discípulos. Y esa es otra de las verdades y los mensajes de la última cena, es que esa es la relación que el Señor Jesús anhela, ¿sí? No nada más quiere o permite, anhela. No es una invitación casual, es una Señor. Tener esa relación íntima y personal con usted, con cada uno de nosotros. Y tenemos que meterlo en la cabeza y pensar así. Tenemos que dejar de acercarnos a su presencia sintiendo que Él está con ninguna otra actitud. Otra vez, pues si la acabas de regar, no hombre, pues tenías como 2 semanas en no venir. Nada, Él nos anhela celosamente. Él anhela que estemos en su presencia. Él anhela cada momento en que podemos buscarle. El mismo Jesús, personal e íntimo, sentado ahí en la mesa con sus discípulos. Esa es la imagen que va a haber en nuestra mente cuando nos acercamos a buscarle a Él. Él anhela compartir con nosotros y cumplir su propósito en nosotros. Él nos anhela intensamente, quiere tener una relación con nosotros. Todo lo que el Señor quiere de ti, todo lo que el Señor quiere de ti, de los tuyos, de tu familia, de tus hijos, de tus generaciones, solo lo podemos entender en el contexto de una relación con Él. ¿Sí? A veces estamos enfocados en lo demás, más típicamente estamos enfocados en lo que podemos obtener de Él. Tenemos nuestra agenda, tenemos nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros planes para el futuro, nuestros planes para nuestros hijos. Trabajamos duramente para conseguirlos y queremos que el Señor sea un asistente personal para que llevemos a cabo todas esas cosas que nosotros anhelamos, ¿sí? Y cuando las cosas no salen como nosotros queremos, no entendemos por qué. ¿Por qué si yo amo al Señor? ¿Por qué si yo le he entregado mi vida? ¿Por qué las cosas no suceden como yo quiero? ¿Sí? Y es lo que decíamos ahorita, le estamos diciendo, bendito que viene en el nombre del Señor, sé mi rey para que traigas libertad porque estoy esclavo ahorita de Roma. No estoy realmente buscando su reino, estoy buscando mi beneficio. Pero si lo metemos todo eso en una relación, en el contexto de una relación, por eso el Señor nos revela a Dios como Padre, porque yo puedo disciplinar a mi hijo y Él no me deja de amar. Él no piensa que yo quiero causarle un mal. O cuando yo era niño y mi papá me disciplinaba, yo sabía que mi papá me amaba. No me ponía yo a pensarme yo no me ponía a pensar que Él me estaba disciplinando porque ya no me quería. Al contrario, aprendí a ver el amor de mi papá a través de la corrección. Y un buen padre dedica tiempo a que su hijo entienda por qué está siendo corregido. Y en el contexto de una relación se entiende. Si no hay una relación, aún entre padre e hijo, la misma acción de disciplina puede considerarse una ofensa, porque no hay una relación. Yo no siento tu amor, hablando de una relación, un padre abusivo, yo no siento que me ames, lo único que siento es la disciplina y los azotes. Pero si hay una relación, la misma acción es una muestra de amor. Entonces, todo lo que el Señor hace en nosotros, las cosas buenas y las pruebas y las dificultades, solamente se pueden entender en el contexto de una relación de amor. Y eso es lo que debemos de buscar, la relación de amor y no lo que podamos obtener. El plan de salvación puesto en marcha desde el momento en que entró el pecado en la humanidad fue anunciado por todos los siglos y venía acercándose y acercándose de generación en generación hasta que nació el Señor Jesús y ahora está a punto de consumarse. Hoy es lo que celebramos, ¿sí? Hoy tenemos el privilegio de entender todo esto que los discípulos no entendían.
Ellos no sabían qué estaba pasando, ni porque Jesús se los había revelado textualmente. Nosotros podemos verlo en perspectiva, ¿sí?, hacia atrás, y ver exactamente lo que está pasando, ver exactamente lo que pasó, y hoy experimentar la victoria, el fruto de esa victoria. Pero hoy jueves, que estamos aquí reunidos para celebrarlo, tenemos que hacerlo consciente, tenemos que ser intencionales, tenemos que ver cómo está a punto de consumarse. Lo que estamos celebrando es eso, la víspera de la victoria más grande a través del Señor Jesucristo en la cruz. Y el resultado de esa victoria es que usted y yo y nuestros hijos y nuestras generaciones podemos volver al lugar original, podemos ser restituidos en una relación con Dios. Ahora ya voy terminando. Mientras el Señor está platicando con ellos y Dios está dándoles promesas de lo que viene, todo el tiempo Él sabe lo que va a pasar. Él sabe el sufrimiento físico y emocional que está por padecer. Él sabe que sus amigos, ellos que están ahí sentados, ni uno se va a quedar. Todos le van a dar la espalda y van a correr y Él se va a quedar solo. Él sabe que las autoridades lo van a someter a un juicio falso y que lo van a declarar culpable injustamente, mientras Él nada más guarda silencio. Y Él sabe que el pueblo que hace unos días le adoraba, gritando, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, ahora va a estar gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pero la Biblia nos dice en Hebreos 2 que Él tenía la vista puesta en otro lado. Él no estaba viendo que estos amigos suyos unas horas más tarde iban a correr, ni en las injusticias, ni en el dolor. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces lo que Él estaba diciendo, Él lo estaba diciendo con amor y compasión. Él les estaba diciendo, no los voy a dejar solos, me voy a ir a preparar un lugar porque quiero que ustedes estén toda la eternidad ahora conmigo, y voy a hacer esto y voy a hacer esto, y Él está entusiasmado porque lo va a hacer y lo va a lograr, aunque estos todavía ni lo entiendan. Les dice, hay muchas cosas que les quiero decir, pero no están listos, ahorita no las pueden retener. Y yo pienso que eso debe despertar en nosotros una inquietud muy grande, un anhelo de ir con el Señor. Señor, yo quiero retomar esa conversación que tú empezaste con los discípulos esa noche. ¿Qué más tienes para mí? ¿Qué más quieres revelarme a mí y a mi familia? ¿Qué más, qué cosas hay en tu propósito para mí que están definidas desde el día que me creaste, desde el día que me pensaste, desde el día que pensaste en crearme a mí? ¿Qué cosas están ahí escritas por cumplir, esperando a que yo me levante y las haga, esperando a que yo venga y te pregunte, esperando a que yo clame a ti y tú me responderás y me mostrarás cosas grandes que yo no conozco? Yo quiero retomar esa conversación. Yo quiero no más de ti nada más, yo quiero darte más de mí. Yo quiero que cada día mengue yo para que tú crezcas en mí y que se cumpla verdaderamente tu propósito. Ahorita vamos a orar de esa manera, porque en ese momento el anhelo ferviente del Señor es sentarse a convivir con ellos, porque ellos son el objeto, ellos y nosotros son el objeto de su amor y de su sacrificio, a pesar de todos sus errores. Y esa también es una imagen que debe traer consuelo a nuestras vidas, porque Él ya sabe que lo va a negar Pedro, Él ya sabe que lo va a traicionar Judas, Él ya sabe que todos van a correr, Él ya sabe los errores que van a cometer. Ella está hablándoles con amor acerca de su futuro, acerca de un anhelo de pasar una eternidad con ellos. Entonces no tenemos que ser perfectos, tenemos que aceptar que Él nos ama tal y como somos y hacer lo propio y corresponder ese amor lo mejor que podamos, a pesar
de lo imperfecto de nuestro amor, dárselo completamente. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar con una oración. Y este mensaje pienso yo que es más para sentar las bases para el día de mañana, para el sábado, para el domingo, para que realmente aprovechemos este tiempo. Realmente recordemos lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Realmente nos aseguremos que estamos ejerciendo el derecho que tenemos, que no estamos dejando de obtener ninguno de los beneficios que el Señor consiguió para nosotros en la cruz. Que no es, lo podemos ver como una victoria grande, lo podemos ver como un evento glorioso, podemos conmovernos por ello, podemos reconocer que eso es lo que nos dio libertad y no vivir en esa victoria y no vivir recibiendo todos los beneficios. Entonces necesitamos, esta es una buena oportunidad, cada Pascua es una oportunidad para recordar lo que Él hizo, pero recordar lo que Él obtuvo, la victoria que Él ganó una vez y para siempre, a través de la cual nosotros somos herederos, nosotros somos beneficiarios de todo lo que el Señor hizo ese fin de semana. Y lo que el Señor pide de nosotros, dos cosas para meditar mientras tomamos la Santa Cena, mientras oramos esta noche, es que nos preparemos. Ese día para la fiesta de Pascua la gente preparaba panes sin levadura, tenían que preparar un alimento especial porque era lo que Moisés les había enseñado y había sido la tradición generación tras generación. Y el Señor Jesús usó eso como una analogía. El Señor Jesús dijo que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿sí? Un poquito de pecado, un poquito de contaminación que dejamos entrar aquí, que dejamos entrar allá, en el trabajo, en el camino, algo que dije, algo que vi, algo que hice, poquito aquí, poquito allá, termina corrompiendo todo. Y los panes y levadura en la preparación de la Pascua es traer a la memoria todas esas cosas que están contaminando, que están siendo tropiezo, que están estorbando y distrayéndonos, y ponerlas a sus pies. Señor, yo quiero aprovechar esta oportunidad para que limpies mi vida. Una vez más quiero renunciar a esas cosas, quiero estar listo para recibirte en este tiempo. Y la segunda cosa es que nos sentemos a la mesa con Él, que quitemos lo que nos estorbe, es lo primero, y la segunda es que nos sentemos a la mesa con Él. ¿Quién pudiera resistir esa invitación? Si usted se la creyera realmente, si usted y yo, si fuera tangible, si ahorita entrara un cartero y le pusiera en sus manos una invitación que dijera: el Rey de Reyes, el Señor de Señores te está invitando a una cena personal con Él, ¿quién podría resistirlo? Es gratis, nomás manda tu RSVP. Así es. Él quiere que nos sentemos a la mesa con Él, que vengamos a su presencia, que nos sentemos a sus pies y que permitamos que Él nos limpie con su palabra. Entonces vamos a orar de esa manera, vamos a orar por esas dos cosas. Te voy a invitar que haga suya la oración, no se limite a lo que es mi oración, para que sea lo que usted quiere responderle al Señor respecto a la palabra que nos ha dado. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, tu incomprensible amor, Señor. Nadie más que nosotros mismos conocemos nuestras fallas, nuestros errores, las áreas en las que nos quedamos cortos, las áreas en las que nuestra fuerza y capacidad está limitada. Nadie más que nosotros mismos sabemos las promesas que hemos roto, Señor, los pactos que hemos hecho y que no hemos sido fieles a ellos. Y por eso tu amor es incomprensible, Señor. Como un Dios todopoderoso que no necesita nada, que es autosuficiente, puede tomarse el tiempo de poner su atención en mí y realmente amarme y realmente aceptarme, hasta el punto de anhelar compasión, pasar tiempo conmigo. Es incomprensible para mí, Señor.
Pero queremos que en estos días, en este fin de semana, que estamos nuevamente recordando lo que tú hiciste en la cruz, queremos llegar a esa convicción. Queremos realmente entender, realmente experimentar ese amor perfecto, ese amor incomprensible. Queremos ser realmente testigos de ese amor, Señor. Queremos que sea una convicción en nuestro corazón. Queremos poder llegar ante tu presencia, Señor, sabiendo que podemos hacerlo por lo que tú hiciste en la cruz y que lo hiciste por mí personalmente, Señor, que me amaste a mí así como soy, y porque eres poderoso, Señor, para perdonarme cada uno de mis pecados, limpiarme de mi maldad, restaurarme, Señor, levantarme, hacerme príncipe contigo, Señor, para que esté donde tú estás por toda la eternidad. Señor, que podamos realmente en esta tarde, mientras celebramos la Santa Cena, quitar todo lo que nos estorba, Señor. Todas las distracciones, todos los errores del pasado, todo dolor que alguien haya causado a nuestras vidas, todo rencor, toda falta de perdón, Señor. Todos malos hábitos, malos pensamientos, las actitudes, amargura que pueda haber en nuestro corazón contra otros o aún contra ti. Señor, cualquier cosa que nos contamina, cualquier cosa que es como esa levadura que termina leudando toda la masa, te pedimos en el nombre de Jesús que la quites de nuestras vidas hoy. No queremos en nosotros nada que no hayas puesto tú. No queremos en nosotros nada que sea un obstáculo, Señor, para que tú puedas traer libertad completa a nuestras vidas y que podamos sentarnos a la mesa contigo y nada más disfrutar tu presencia, y nada más escuchar tu voz, y nada más ser afirmados y confirmados y restaurados en nuestra relación contigo. Te damos gracias a ti. Gracias, Señor, por el regalo de tu salvación. Gracias, Señor, porque nos amaste. Gracias, Señor, porque me amaste a mí. En el nombre de Jesús.